Michael Douglas, heredero de la dinastía dorada de Hollywood, nunca se conformó con vivir bajo la imponente sombra de su padre. Con una disciplina implacable construyó un legado propio, dando forma a películas que llegaban a la esencia del cine y a personajes tan feroces que dejaban al público dividido entre el asombro y el miedo. Su triunfo quedó sellado el día en que su nombre sonó junto al Oscar dorado, no como hijo de Kirk Douglas, sino como Michael Douglas. Catherine Zeta-Jones, la niña galesa de una tierra azotada por el viento junto al mar, comenzó con nada más que fuego en su espíritu. Desde los escenarios de un pequeño pueblo hasta el brillo de Broadway, ascendió con belleza, talento e inquebrantable fuerza de voluntad hasta que Hollywood ya no pudo mirar hacia otro lado. Se apoderó de su corona sin permiso, sosteniendo su propio Oscar con una sonrisa que ocultaba las cicatrices del sacrificio. Cuando por fin sus caminos se cruzaron, fue como si se tratara del mismísimo destino. Poder y belleza unidos. Su matrimonio fue aclamado como una unión mítica el príncipe de Hollywood y la reina celta. Para el mundo eran intocables una fuerza inquebrantable. Pero detrás de las ovaciones se acumulaban las sombras. Su hogar se convirtió en un lugar de ecos donde la enfermedad, el silencio y las heridas invisibles roían el amor que una vez se creyó indestructible. Y ahora en 80, Michael Douglas ha hablado por fin en voz alta, revelando verdades sobre su matrimonio que el silencio ya no podía contener. La historia de Michael no empieza con triunfo, sino con angustia. Nacido el 25 de septiembre de 1944, entró en un mundo donde ya reinaba la fama. Su padre Kirk Douglas escalaba las cumbres más altas de Hollywood, mientras que su madre Diana Dill llevaba la disciplina y la dignidad bermudeñas. Para el mundo exterior, parecía un comienzo dorado. Pero cuando Michael tenía 7 años, la familia estaba destrozada. El divorcio dejó cicatrices que los aplausos no pudieron borrar. Los cumpleaños llegaban con sillas vacías, las vacaciones terminaban con llamadas telefónicas que nunca llegaban, y el joven aprendió demasiado pronto que la fama no podía mantener unida a una familia. Su padre pertenecía a los focos, pero Michael pertenecía a la ausencia. Viviendo con su madre, la estabilidad solo llegó cuando ella se volvió a casar y su apacible padrastro William Darroch le dio la tranquila amabilidad que su famoso padre estaba demasiado distante para proporcionarle. Aún así, el apellido Douglas pesaba mucho sobre él. En la escuela no era Michael, era el hijo de Kirk Douglas. Las expectativas entraban en todas las habitaciones antes que él. Los fines de semana en los platós de rodaje le deparaban una cruel paradoja. Podía ver cómo las cámaras bañaban de luz a su padre, oír a los equipos reír y admirarle, y sin embargo sentir el frío silencio de la distancia que nunca podría cruzar. Más tarde, Michael lo describiría como una vida pasada, no resintiéndose, sino escalando en silencio para ser visto. Así que convirtió el dolor en disciplina, zapatos pulidos, notas perfectas, líneas de guiones practicadas en solitario. Aprendió a construir su valor a través del esfuerzo, no de la indulgencia. Lo que debería haberle roto se convirtió en su forja. A las 1960, cuando la universidad le llamó, no huía de un nombre, estaba listo para ganárselo. La historia de Catherine comenzó lejos de Hollywood, en Swansea Gales, nacida el 25 de septiembre de 1969. Llegó a un hogar modesto. Su padre panadero, su madre costurera, donde la supervivencia a menudo pesaba más que los sueños. De niña, estaba a punto de perder la vida a causa de una infección vírica. Los cirujanos le practicaron una traqueotomía de urgencia que le dejó una cicatriz bajo la barbilla, recuerdo permanente de su fragilidad. Los niños se burlaban de la cicatriz, cuchicheaban y se reían en las aulas. Pero en lugar de doblegarla, eso endurecía su determinación. Si solo veían una cicatriz, ella les haría ver un talento tan luminoso que no podrían apartar la mirada. Sus padres, agradecidos de que hubiera sobrevivido, se aferraron a cada momento. Cuando les llegó la fortuna, un premio de lotería de casi 10 millones de libras,
No optaron por la indulgencia, sino por la inversión, y la volcaron en el futuro de su hija abriéndole las puertas que estaba decidida a cruzar. A partir de ahí, Catherine escaló peldaño a peldaño, desde los humildes escenarios hasta el fuego de Broadway y finalmente hasta el resplandor del mismísimo Hollywood. No le regalaron ninguna corona, sino que ella la cogió. Y cuando Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones finalmente se unieron, parecía un cuento de hadas. Sin embargo, bajo el glamour su historia, como todas las leyendas, llevaba sombras que el mundo no podía ver. Lecciones de baile. Clases de canto, formación teatral, una oportunidad para dar alas a su hija. A los 4 años, Catherine ya se ponía de pie bajo las luces de la iglesia, con una voz que iba mucho más allá de su diminuta estatura. A los 11 encarnaba a Amta Annie con un brillo que dejaba atónito al público. A los 13 años conquistó el West End londinense en Bugsy Malone, con una presencia muy superior a la de su edad. Los aplausos eran embriagadores, pero tenían un precio la disciplina. Ensayos interminables, viajes agotadores, el cuerpo de una joven moldeado por la ambición adulta. A los 15 años tomó una decisión que aterrorizó a sus profesores pero que definió su destino. Dejó atrás la escuela para recorrer el país con el juego del pijama, renunciando a la seguridad de la juventud ordinaria por la incertidumbre de un escenario. Más tarde confesaría que el escenario se convirtió en su santuario, el lugar donde el miedo se transformó en poder y la fragilidad en fuerza. Aquellos años de supervivencia y sacrificio le enseñaron una verdad más aguda que cualquier cicatriz. La belleza no era un regalo, se ganaba con sudor, y la gracia sin agallas nunca podía perdurar. Si el dolor de Michael era el frío silencio de un padre desaparecido, el de Catherine era el cruel recuerdo de un aire casi robado y de una risa que cortaba más profundo que cualquier bisturí. Recordatorios de que había que aprovechar cada aliento, cada revolcón, cada ovación. 2 niños, uno creciendo en el privilegio ensombrecido por la distancia, el otro en la sencillez ensombrecida por la fragilidad, estaban siendo templados sin saberlo para la misma tormenta. Un futuro en el que la supervivencia no solo daría forma a sus vidas, sino que los uniría en una unión de resistencia, belleza y fuego. Mientras Catherine llevaba una cicatriz que le recordaba que cada aliento era prestado, Michael cargaba con un nombre tan pesado que amenazaba con aplastar su propia voz. Y cuando la adolescencia dio paso a la ambición, se enfrentó al escenario no como un regalo, sino como una prueba. Un chico de Hollywood, sentenciado a demostrar que podía existir más allá de la sombra de su padre. En la Universidad de California en Santa Bárbara, a mediados de los 1960, se sumergió en los estudios de arte dramático. Pero incluso allí el fantasma de Kirk Douglas se sentaba en la habitación, un juez no invitado en cada clase y audición. El contundente veredicto de su padre, que la interpretación no era su fuerte, golpeó como una cuchilla cruel, dejando una herida que ningún aplauso podría suturar. Michael confesaría más tarde que esas palabras resonaron durante años. Pasé años intentando que me vieran por mí mismo, no solo como su hijo. Lo que para otro joven podría haber sido permiso para rendirse, se convirtió para él en un horno. En lugar de derrumbarse bajo el juicio, lo llevó como una brasa oculta, ardiente, implacable, tallando cicatrices propias. En 1969, a 25, debutó en Hail Hero. Una película modesta, pero lo suficientemente cruda como para ganarle una nominación al Globo de Oro como actor revelación más prometedor. Sin embargo, incluso la nominación tuvo un sabor agridulce. Los críticos murmuraban que seguía siendo el nombre de Douglas el que abría puertas. Así, en Adam a las 6 de la mañana, 1970, y Summertree, 1970. Y uno, eligió deliberadamente papeles no por glamour, sino por garra, persiguiendo guiones con peso moral, desesperado por acallar el eco del privilegio. Luego llegó la televisión. Las calles de San Francisco, 1970. Y 2 a 1970. Y 6, durante 4 años cada semana soportó la insoportable presión de demostrar que pertenecía al grupo.
y cuando llegaron 3 nominaciones a los Emmy no eran meras condecoraciones. Pero la verdadera fractura y la curación llegaron en 1975, con solo 31, produjo One Flew Over the Cuckoo's Nest, un proyecto soñado que su padre había perseguido y no había conseguido montar. Cuando la película arrasó con 5 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, el mundo se quedó boquiabierto. El hijo había triunfado donde el padre había vacilado. Fue cruel y poético a la vez, la victoria más dulce nacida del silencio más doloroso. Lo que debería haberle destrozado se convirtió en el acero mismo de su voluntad. El éxito se sintió a la vez reivindicación y traición. Una corona forjada a partir de la misma herida que una vez le había menospreciado. A partir de ahí, las olas llegaron implacables. El síndrome de China 1979, su aterradora actualidad sacudió a Estados Unidos. Romancing the Stone 1984, donde el escabroso encanto le granjeó finalmente el afecto de las masas. Atracción fatal 1980. Y 7, un relámpago cultural que conmocionó a los hogares. Y ese mismo año Wall Street, que le coronó con el Oscar al mejor actor a los 43, Gordon Gekko, despiadado y magnético, se convirtió en un icono temido, despreciado, admirado, y con él Michael selló su lugar en la historia. Sin embargo, incluso entonces, cada ovación conllevaba un recordatorio de los años en que los aplausos habían estado ausentes, cuando el único sonido era el frío juicio de un padre. A través de La Guerra de los Ross 1989, e Instinto Básico 1992, se negó a estar seguro esculpiendo elecciones atrevidas que pocos arriesgarían. Cada papel no era solo una interpretación sino un exorcismo, una piedra más en una fortaleza construida a base de rechazo, desafío y una férrea promesa susurrada en silencio. No se limitaría a heredar una dinastía, sino que la expandiría hasta que el mundo ya no pudiera confundir quién era realmente Michael Douglas. Mientras Michael sellaba su lugar con audaces elecciones, Catherine estaba a punto de enfrentarse a la ironía más cruel de Hollywood, que su belleza, una vez su billete de entrada, amenazaba con cerrar todas las puertas que anhelaba abrir. Ya había vivido tormentas que hicieron de la supervivencia su primer triunfo, y en 13, iluminó el West End en Bugsy Malone, deslumbrando al público londinense con una voz y una presencia muy superiores a las de su edad. En 15, tomó una decisión que aterrorizó a sus padres, pero que reveló su acero. Dejó los estudios para hacer una gira nacional con El juego del pijama, sacrificando la seguridad ordinaria de la adolescencia por los ritmos brutales del escenario. Ese riesgo la marcó con disciplina y agallas herramientas que más tarde esgrimiría como una armadura. Sin embargo, cuando saltó al cine, el destino la recibió con crueldad. Su primera gran incursión, la película francesa 101 Nights, 1995, se hundió ante la crítica, dejándola a la deriva y humillada, cuestionándose si había cambiado su juventud por una carrera que tal vez nunca la respetaría. De regreso a Inglaterra, encontró la salvación en la televisión protagonizando The Darling Buds of May, de 1991 a 1993, Como la animosa Mariette, se convirtió en un nombre muy conocido, pero con esa bendición vino una maldición. El público la adoraba, pero la etiqueta de belleza televisiva se aferraba a ella como una sombra y temía que estrangulara su futuro. Más tarde admitió: me preocupaba que nunca me dejaran salir de la caja que habían construido para mí. Hollywood, cuando por fin le abrió sus puertas, no hizo más que confirmar su temor. Repartida en proyectos de medio pelo como Cristóbal Colón, El descubrimiento 1992, Herederos divididos 1993, y El fantasma 1996, Catherine sintió el aguijón del despido. Los periodistas escribían sin cesar sobre su aspecto mientras ignoraban su oficio. Los directores le ofrecían papeles que le pedían sonreír pero nunca sangrar.
Era cruel, era desgarrador, era asfixiante, una jaula de oro disfrazada de oportunidad. Para muchos habría bastado con rendirse, pero Catherine se negó. Convirtió el aguijón en fuego, la caja en leña. Juró que si iba a ascender no sería como una condecoración. Sería a través del sacrificio de las cicatrices, de la pura fuerza de la disciplina. Esa oportunidad llegó inesperadamente cuando Steven Spielberg se fijó en ella en las crónicas del joven Indiana Jones y más tarde en la miniserie de televisión Titanic, 1996, Al reconocer en ella una profundidad que iba más allá de la belleza, la recomendó a Martin Campbell, que estaba realizando el casting de La Máscara del Zorro. 1998, El papel se convirtió en su campo de batalla. Decidida a no ser la cara bonita de nadie, se entrenó ferozmente en esgrima y equitación, realizando sus propias acrobacias hasta que su cuerpo arrastró moratones y torceduras. En el plató sangraba, tropezaba y seguía adelante, prueba de que no era frágil sino forjada. Lo que debería haber roto a otra actriz se convirtió en su yunque. Cuando el zorro explotó en todo el mundo, el público vio por fin no solo belleza, sino ferocidad envuelta en gracia. Las puertas que antes se cerraban en su cara se abrieron de golpe. Entrapment 1999, demostró que podía igualar a Sean Connery golpe a golpe. Traffic 2000, reveló una profundidad dramática que silenció a los escépticos. Y en 2000, Chicago coronó su escalada con el Oscar a la mejor actriz de reparto, una victoria que resultó aún más asombrosa porque llevaba a su hija Caris gravemente embarazada durante los agotadores ensayos y actuaciones. Más tarde confesó: «Nunca quise que me lo dieran en bandeja». Esas palabras no eran metáfora, eran testimonio. Catherine Zeta-Jones había sido subestimada, encajonada, ridiculizada, y sin embargo convirtió el rechazo en combustible, las cicatrices en armadura y el dolor en triunfo. Cuando tuvo el Oscar en sus manos, radiante e inquebrantable, el mundo lo comprendió. No era una estrella llevada por el encanto. Era una luchadora que había bailado, sangrado y arañado para entrar en la historia del cine. Catherine no heredó su lugar, lo conquistó. Mientras las victorias de Catherine resplandecían en Hollywood, la vida privada de Michael se deshilachaba, marcada por un matrimonio que el éxito no pudo rescatar. En 1977, en la cima de su ascendente carrera, y con solo 33 años de edad, se casó con Deandra Luker, una 19añera de origen privilegiado que parecía en principio la pareja perfecta para la realeza de Hollywood. Un año después, a los 34, Michael tuvo en brazos a su hijo recién nacido, Cameron, y por un momento fugaz, pareció que había roto la maldición de la distancia que perseguía su propia infancia. La fama, la familia, la plenitud, todo parecía al alcance de la mano, pero bajo la pulida superficie se ensanchaban las grietas. Las exigencias de la fama eran implacables, las tentaciones del éxito inevitables, y el propio Michael admitió más tarde que se ausentaba con demasiada frecuencia, consumido por el trabajo, por los hábitos, por el rugido de un mundo que nunca le dejaba quieto. Los primeros 1980 trajeron tanto el triunfo como el desastre. En 1980, un grave accidente de esquí le dejó herido y conmocionado, un roce con la fragilidad que podría haber recordado a otro hombre que debía ir más despacio, pero aunque su cuerpo se curó, el matrimonio no lo hizo. Deandra anhelaba estabilidad. Michael, inquieto y ahogándose en la resaca de la celebridad, luchó por mantenerse presente. Más tarde describiría aquellos años como años de silencio bajo el mismo techo, palabras mucho más devastadoras que cualquier escándalo. No fue el fuego lo que consumió el matrimonio, sino el silencio. Un silencio tan pesado que se volvió cruel, erosionando la intimidad día a día, dejando a dos personas moviéndose en líneas paralelas que nunca se tocaban. Para Cameron, su único hijo, el peaje fue desgarrador. Creció a la sombra de unos padres que no se entendían, un padre persiguiendo películas y aplausos, una madre tratando de llenar un vacío que nunca se cerró. Michael confesaría algún día que lo que más lamentaba era ver a su hijo a la deriva,
reconociendo en él un reflejo de su propia juventud fracturada. El mismo ciclo del que había jurado escapar la ausencia, la distancia, la añoranza, había regresado para reclamar a otra generación. Pensé que podría ser diferente de mi padre, admitió una vez, pero no estuve allí cuando mi hijo me necesitó. Para las 1990s, el matrimonio ya no era una unión, sino un arreglo. Mantenían las apariencias, caminaban por alfombras rojas, sonreían para las fotografías, pero el vínculo que había tras las imágenes era hueco. Tras 22 años llegó lo inevitable. En 2000, Michael y Deandra se divorciaron. Los titulares hablaban a gritos de indemnizaciones y millones, pero para Michael nunca se trató de dinero, sino del dolor, del fracaso, de la vergüenza, de lo que él llamaba 2 décadas en las que el amor no tuvo voz. Llevaba esos años como cicatrices invisibles recordatorios de que ningún Oscar, ningún éxito, ninguna ovación podría protegerle de la verdad más antigua y dura de todas. Incluso un hombre nacido en el seno de una dinastía, incluso una estrella con el mundo a sus pies, puede volver a casa en soledad. Si las lecciones de amor de Michael se escribieron en 2 décadas de silencio, las de Catherine se tallaron en repentinas despedidas, compromisos rotos, confianza traicionada y una cautela que la ensombrecería en cada nuevo comienzo. Mientras su carrera ascendía por fin su vida privada, arrastraba sombras que los aplausos no podían borrar. En sus primeros 20s, entabló una relación con el presentador de televisión, John Leslie, un hombre cuyos celos y naturaleza controladora empezaron a asfixiarla. La chispa del romance se apagó hasta convertirse en tensión, y Catherine, poco dispuesta a renunciar a sus sueños por una posesión disfrazada de amor, se alejó en silencio. Fue una elección que le costó su compañía, pero preservó su futuro, prueba de que incluso en el amor tenía que luchar para seguir respirando. Años más tarde, reflexionó sobre esa época de su vida con serena franqueza. Sabía que si me quedaba, me perdería a mí misma antes de encontrar el éxito. A mediados de la vejez, creyó que por fin había encontrado la estabilidad con el actor Angus MacFadyen. Los dos se comprometieron, y durante un tiempo Catherine se permitió imaginar un hogar, una boda, una permanencia que nunca había conocido. Pero a medida que se acercaba el día, el compromiso se deshizo. La ruptura golpeó como una tormenta repentina, dejándola aturdida y hueca. En apenas 27, ante el mundo aparecía fuerte y sonriente ante las cámaras. Sin embargo, en su fuero interno arrastraba el dolor de los planes abandonados, de los votos rotos, antes de que pudieran pronunciarse. Años más tarde admitió aquello le dejó una cicatriz que nadie podía ver. Aprendí que el amor puede desvanecerse en un santiamén, y eso me asustaba más que el fracaso en cualquier escenario. A medida que su fama crecía en las 1990s, también lo hacía el escrutinio. Los tabloides británicos se deleitaban con su belleza y especulaban sin cesar sobre sus romances, enmarcándola no como una actriz disciplinada, sino como una mujer cuya valía se medía por quién caminaba a su lado. La constante intrusión la hizo recelosa, precavida. Cada titular era otro muro construido alrededor de su corazón, que le enseñaba a pisar con cuidado, a dudar del afecto fácil, a guardar su alma con tanta fiereza como guardaba su oficio. Catherine confesaría más tarde que la prensa a menudo la hacía sentir como una presa. Quería que me conocieran por mi trabajo, no por con quién creían que estaba. Las heridas de Michael se habían forjado en el silencio de un matrimonio largo y deshecho. Las de Catherine nacieron en traiciones que llegaron demasiado pronto, en promesas que se disolvieron antes de hacerse realidad. Él cargaba con el peso de décadas no vividas, ella con el aguijón de esperanzas extinguidas demasiado pronto. Ninguno de los dos llegó entero a su destino, pero ambos llegaron honestos, arrastrando fracturas que ningún foco podía disimular. Y así, cuando sus caminos se cruzaron por fin en Deauville, no fue la perfección lo que los unió, sino el reconocimiento. Dos corazones heridos que se atrevían a creer que podrían latir con más fuerza uno al lado del otro.
A finales del 1990 ambos se habían liberado de sus pasados. Michael de un matrimonio que se había convertido en 20 años de silencio, Catherine de promesas hechas añicos antes de que pudieran cumplirse. Ninguno de los dos llevaba consigo la perfección hacia el futuro, solo cicatrices, él esculpido por la ausencia, ella grabada por las despedidas repentinas. Y así cuando el destino los puso uno junto al otro, en el Festival de Cine de Deauville, en 1998, él con 53, y ella con 28, no eran dos estrellas intocables que se encontraban sino dos almas heridas, que se atrevían a probar si el amor podía reconstruirse a partir de las ruinas. Entre los brindis con champán y los flashes de la alfombra roja, se reveló una extraña intimidad. Michael y Catherine compartían el mismo cumpleaños 25 de septiembre, Para Michael no era casualidad sino presagio, y con la audacia de un hombre que había luchado contra las sombras toda su vida, la miró y declaró: «Vas a ser la madre de mis hijos». La audacia casi temeraria heló a Catherine. Para una mujer quemada por la traición que se había enseñado a sí misma a desconfiar de las grandes declaraciones, las palabras parecían a la vez una promesa y una amenaza. Sonrió, pero su corazón se echó hacia atrás susurrando cautela. Y sin embargo, Michael ya no era el hijo imprudente que intentaba huir de la sombra de su padre. Días después, Catherine recibió flores en el plató de Escocia, y con ellas una carta manuscrita de disculpa. No eran unas relaciones públicas pulidas, no era otra actuación de Hollywood. Era humildad rara y desprevenida. Aquel gesto traspasó las defensas de Catherine. Pronto empezaron las llamadas telefónicas. Las horas se convirtieron en noches, las noches en meses 9, en total. En aquellas confesiones a distancia, sin cámaras, sin papeles que representar, encontraron algo que a ambos se les había negado: el alivio de ser escuchados. Michael recordaría más tarde: «Fue la primera vez que sentí que alguien me escuchaba sin juzgarme». Para Catherine, aquellas noches fueron la prueba de que la intimidad aún podía existir sin miedo. Lo que podría haber sido un flirteo ocioso se convirtió en una forma silenciosa de curación. Él aprendiendo a hablar donde antes solo había habido silencio, ella aprendiendo a confiar donde antes se habían roto las promesas. En la Nochevieja, 1999, en Aspen se encontraron tiritando de frío, envueltos en mantas en vez de en alta costura, tosiendo entre risas. En ese momento tan poco glamuroso, Michael sacó un anillo de diamantes vintage y le pidió la mano. No había orquesta, ni focos, solo dos corazones cansados que se atrevían a creer. Catherine dijo, sí, no por el anillo, sino porque el hombre que se lo ofrecía ya había demostrado que sabía disculparse, esperar y escuchar. Su boda el 18,2000 de noviembre en el Hotel Plaza de Nueva York vio a Catherine con 31 y a Michael con 56, escenificados con todo el esplendor que se espera de la realeza de Hollywood. Su hijo de 3 meses, Dylan, acurrucado en sus brazos, hizo que las fotografías parecieran el comienzo de una dinastía. Sin embargo, la unión fue recibida con asombro y escepticismo. La diferencia de edad de 25 años suscitó murmullos. Los tabloides especularon y los críticos se preguntaron si su matrimonio se basaba más en el glamour que en la resistencia, pero Michael lo rechazó con sereno desafío, afirmando que el amor no tiene horario. Catherine, más comedida, admitió que se preparaba para el juicio, pero optó por creer en el hombre, no en el ruido. Incluso en medio de la extravagancia, las sombras se inmiscuyeron. Las imágenes de los paparazzi se filtraron a pesar de su contrato de exclusividad, convirtiendo los votos sagrados en pruebas judiciales. Sin embargo, lo que perduró no fue la demanda, ni los titulares, ni la duda, sino el juramento en sí mismo. Entre el glamour orquestado y las instantáneas robadas, entre los susurros de escepticismo y su propia y silenciosa determinación, eligieron algo mucho más raro: la sinceridad. En un mundo que exigía espectáculo, Michael y Catherine se comprometieron en silencio a sobrevivir, no como leyendas sobre un escenario, sino como dos almas llenas de cicatrices
que por fin se habían elegido el uno al otro. Si su boda había sido un espectáculo para el mundo, su matrimonio se convirtió en algo totalmente distinto. Un retiro, un santuario que construyeron ladrillo a ladrillo, donde los aplausos fueron sustituidos por las risas de los niños y el tranquilo trabajo de compaginar dos carreras fulgurantes con un frágil hogar. En agosto 2000, llegó su hijo Dylan, y 3 años después nació su hija Caris. Con ella llegó una decisión que reveló sus prioridades: alejarse de la implacable mirada de Hollywood y trasladarse a las Bermudas. Para Michael era algo más que una isla. Fue un voto para dar a sus hijos la paz que él nunca había conocido. Un hogar en el que los cumpleaños no fueran robados por el trabajo, en el que las mesas de las cenas no estuvieran marcadas por el silencio. Catherine recordaría más tarde, viendo a Dylan y Caris montar en bicicleta por carriles tranquilos en lugar de esquivar cámaras, fue cuando supe que habíamos elegido bien. Incluso en la retirada su arte nunca decayó. Michael, curtido en triunfos y pesares, se inclinó por trabajos que equilibraban el prestigio con la reinvención. Los primeros 2000 demostraron su profundidad dramática, y años más tarde, Behind the Candelabra le valió un Emmy elogiado como uno de sus retratos más intrépidos. Volvió a reinventarse para el público más joven en Ant-Man de Marvel, y finalmente en sus 70s ofreció una interpretación tierna e irónica en El método Kominsky, un papel que recordó a los espectadores que aún podía hacer reír y romperles el corazón al mismo tiempo. Ya no mido mi carrera por años, admitió. La mido por si el trabajo aún me asusta un poco. El ascenso de Catherine brilló con la misma fiereza. Cuando se plantó radiante en el escenario de los Oscar por Chicago, llevando no solo su papel, sino a su hija embarazada, se convirtió en un icono de fuerza envuelta en gracia. 2 décadas más tarde volvió a asombrar al público como Morticia Adams. En Wednesday de Netflix, prueba de que su arte no estaba congelado en el tiempo, sino que siempre era capaz de renacer. Como ella misma dijo, la reinvención no consiste en borrar el pasado, sino en atreverse a crecer. A pesar de todos los premios, lo que más les unió fueron los ritmos invisibles de la vida familiar. Las Bermudas les proporcionaron paseos en bicicleta al atardecer, cenas llenas de risas en lugar de titulares y veladas junto al mar, en las que no había cámaras. Fue allí donde aprendieron la lección que la fama nunca podría enseñar, que los aplausos se desvanecen, pero la risa de un niño, una mirada compartida a través de la mesa, un paseo tomados de la mano, esos son los triunfos que perduran. Aprendieron a caminar lentamente entre dos luces, el resplandor abrasador del triunfo público y el frágil brillo de un hogar privado. Y en ese equilibrio, Michael y Catherine descubrieron el premio más raro de todos, no otro premio, no otro titular, sino el latido firme e inquebrantable de una familia. Y tal vez ese fuera el secreto. Su amor no atenuó su luz en el escenario, sino que la hizo más brillante, dando a cada actuación la profundidad de 2 corazones que por fin habían encontrado un hogar. Todos los matrimonios acarrean tormentas, pero para Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, esas tormentas no susurraron. Rugieron implacables, amenazando con destrozar todo lo que habían construido. Para Michael, el primer vendaval no vino de su propio cuerpo, sino del de su hijo. Cameron Douglas, nacido de su primer matrimonio, había crecido en la penumbra de unos padres ausentes y bajo el fulgor de un hombre famoso. En sus 20s, las luchas de Cameron contra la adicción se convirtieron en una espiral de delincuencia y finalmente en prisión. La prensa sensacionalista se dio un festín con la historia, publicando su foto junto a la cara de Michael, como si la caída de su hijo fuera una mancha heredada. Para un padre que una vez había jurado no repetir los errores de su propio padre, la vergüenza era insoportable. Me sentí impotente, admitió Michael más tarde, como si le hubiera fallado antes, incluso de que tuviera una oportunidad. Al visitar a Cameron entre rejas, no solo vio a su hijo encadenado, sino un espejo de su propia juventud. Un niño que crecía con la distancia, con el silencio, con sombras más grandes que él mismo.
Aquellas visitas le quebraron pero también le cosieron un hilo de resolución. Si había de haber curación, llegaría a través de la paciencia y el perdón, no de la negación. Y entonces, en 2010, a la edad de 66, la tormenta se volvió hacia el interior. La voz de Michael, el instrumento que le había llevado a lo largo de décadas de cine, empezó a flaquear. Le diagnosticaron un cáncer de lengua avanzado, una enfermedad tan agresiva que los médicos se plantearon extirparle parte de la mandíbula. En lugar de eso, optó por el brutal camino de la radioterapia y la quimioterapia. Durante 7 semanas soportó un régimen que le quitó 40 libras de peso, le ampolló la boca y le dejó incluso el agua con sabor a veneno. Hablar era una agonía, tragar era peor, pero cada mañana se obligaba a susurrar las mismas palabras sin dejar de respirar. El mundo vio cómo un hombre que antes se definía por su poder se ponía de rodillas, cómo su voz, antes dominante, se reducía a una ronca. Sin embargo, Catherine a su lado se negó a dejar que la desesperación se apoderara de su hogar. Más tarde recordó: nunca dejó que le viéramos derrotado, ni siquiera cuando apenas podía mantenerse en pie. Luchaba por cada aliento. Cuando llegó la remisión en 2000, una vez en coma, la familia no lo celebró con champán ni cámaras, sino que llevó a Dylan y Caris a Disney World, no para hacer alarde de supervivencia, sino para recordar a los niños que la alegría aún existía, que incluso después de la noche más oscura, aún podía haber atracciones, risas y algodón de azúcar bajo el sol de Florida. Pero las tormentas rara vez llegan de una en una. Cuando Michael empezó a curarse, Catherine empezó a desmoronarse. A los 41 del nacimiento de Caris, se vio atrapada en oleadas de depresión y manía, ciclos que al principio no comprendía, y sobre los que la prensa, cuando los descubrió, no tuvo piedad. En 2011, y de nuevo en 2013, se internó en centros de tratamiento, decidida a luchar no en silencio sino con valentía. Cuando la prensa sensacionalista publicó la historia, Catherine dio la cara en lugar de encogerse. La salud mental no es algo que haya que ocultar. Más tarde reflexionaría: no me avergonzaba de necesitar ayuda. Lo que podría haber sido una humillación se convirtió en valentía, un salvavidas para miles de personas que sufrían en silencio. Sin embargo, detrás de su desafío, había dolor, la cruda verdad de que el amor estaba siendo puesto a prueba no solo por la enfermedad, sino por la desesperación. Y entonces llegó la tormenta que no procedía de su casa, sino de los propios labios de Michael. En una sincera entrevista, mencionó que su cáncer se había relacionado con el VPH, un virus que se transmite a menudo por vía sexual. Las palabras eran clínicas, incluso prácticas, pero en manos de los medios de comunicación se convirtieron en dinamita. Los titulares gritaron, las especulaciones se dispararon y de repente la historia ya no era sobre su enfermedad, sino sobre su matrimonio. El subtexto era cruel, sugería: culpa, infidelidad, vergüenza. Catherine, ya de por sí frágil, se vio diseccionada por extraños. Su vida privada se convirtió en teatro público. Lo que Michael había concebido como la verdad médica se convirtió de la noche a la mañana en la verdad sobre su matrimonio. Fue la ironía más cruel de todas, una confesión destinada a arrojar luz sobre la enfermedad, se convirtió en una acusación, un arma dirigida al corazón mismo de su unión. Catherine, sorprendida, se sintió expuesta y humillada. Michael, horrorizado por las consecuencias, se dio cuenta demasiado tarde de que la honestidad se había convertido en espectáculo. El silencio que una vez había envenenado su primer matrimonio amenazaba con volver. Pero esta vez no era el silencio lo que había entre ellos, sino el ruido del mundo exterior que arañaba sus puertas. Por 2013, a 69, Michael se enfrentó a la mayor fractura de todas. Anunciaron una separación no con escándalo, sino con cansancio. Necesitamos tiempo, decía su declaración, una súplica silenciosa de espacio para sanar. Michael se paseó solo por las alfombras rojas, sobre todo en Deauville, el mismo lugar donde había declarado por primera vez que Catherine sería la madre de sus hijos.
La simetría era desgarradora, un amor que había comenzado con audacia y que ahora solo sobrevivía con esperanza. Y sin embargo, a diferencia de tantas uniones de Hollywood, la suya no terminó ahí. Poco a poco, en silencio, empezaron a reconstruirse. En 2014, los susurros de reconciliación sustituyeron a los de divorcio. Eligieron el tiempo, la terapia y la humildad frente al espectáculo. En 2015, cumplieron 15 años de matrimonio. En 2016, volvieron a Las Rocosas, el lugar donde Michael se había declarado una vez bajo las mantas, y la fiebre esta vez más viejos, más firmes, más agradecidos. Y en 2017, celebraron el nacimiento de su primer nieto a través de Cameron, un círculo de vida que una vez había parecido hecho añicos, empezando por fin a recomponerse. Las tormentas habían dejado cicatrices, los años de prisión de Cameron, el cáncer de Michael, las batallas de Catherine con la salud mental, la crucifixión pública de un único comentario cándido. Cada uno de ellos podría haber sido el final. Cualquiera de ellos podría haber roto otra pareja. Pero Michael y Catherine, llenos de cicatrices y humillados, descubrieron algo más profundo: la supervivencia. Aprendieron que el amor no es la ausencia de tormentas, sino la decisión de seguir caminando a través de ellas de la mano, cuando el mundo ya te ha declarado acabado. O como Catherine dijo una vez en voz baja a un amigo, el mundo nos considera estrellas, pero en realidad solo somos supervivientes. Por fin, cuando las tempestades de la enfermedad y el escándalo habían pasado, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones entraron en un capítulo de deliberada tranquilidad, no de resignación, sino de paz elegida. Hoy su fortuna combinada se estima en más de $350 millones, una riqueza ganada no por casualidad, sino por décadas de disciplina, arte y resistencia. Sus posesiones se extienden por todos los continentes: un apartamento señorial en Nueva York, con vistas a Central Park, un santuario en las Bermudas, donde la brisa marina sustituye a las bombillas de flash, y una finca de 10 acres en Mallorca, España, con olivares y muros de piedra más antiguos que el propio Hollywood. No son trofeos del exceso, sino paraísos del equilibrio. Lugares donde dos personas que antes vivían bajo un despiadado escrutinio pueden ahora dejar respirar la vida ordinaria. En las Bermudas las mañanas comienzan con tranquilos paseos junto al mar. En Nueva York se deslizan por los restaurantes como lo haría cualquier pareja de ancianos, cambiando las alfombras rojas por la luz de las velas. En Mallorca, las cenas familiares se alargan hasta altas horas de la noche, las risas resuenan en los patios donde los paparazzi no pueden entrometerse. Michael, ahora en sus 70 tardías, ha comenzado lo que él llama su temporada de gratitud. Antaño un hombre impulsado por los premios ya no mide su vida por los Oscar o la taquilla, sino por las mañanas que se despierta junto a Catherine, las tardes que pasa hablando con sus hijos y el trabajo silencioso de la Fundación Douglas, que ha donado millones a la sanidad, la educación y las artes. Su salud sigue siendo preciada. Cada escáner, cada visita al médico, un recordatorio del cáncer, que una vez estuvo a punto de silenciarle. Sin embargo, lleva sus cicatrices no como debilidad, sino como prueba. Prueba de que la supervivencia es posible. Prueba de que la resistencia puede ser más fuerte que la fama. Catherine llama a esto su tercer acto. Ya no acepta todos los papeles que pasan por su mesa, sino que los selecciona con cuidado, buscando papeles que desafíen su espíritu tanto como su oficio. Su papel de Morticia Adams en la serie de Netflix Miércoles 2022, recordó al mundo su capacidad para reinventarse a voluntad. Fuera de la pantalla, su disciplina es legendaria. Pilates, natación y meditación marcan sus días. Una dieta mediterránea, paseos por los jardines y tiempo dedicado a cocinar para su familia la mantienen con los pies en la tierra. A los 54, no ha perseguido la juventud, sino que ha abrazado la gracia. Una belleza no de artificio, sino de resistencia. La reinvención, ha dicho, no consiste en empezar de nuevo, sino en honrar donde has estado y atreverte a crecer. Dylan y Caris han crecido y cada uno ha emprendido su propia vida.
La casa en la que antes se escuchaban las risas de los niños, ahora está más tranquila, pero no vacía. Michael y Catherine caminan juntos más a menudo, cocinan juntos más. A menudo se sientan uno al lado del otro, escuchando la música que una vez enmarcó su noviazgo. Lo que una vez fue un matrimonio tenso por las tormentas, se ha suavizado en un compañerismo moldeado por la supervivencia. Ya no necesitamos los focos para vernos los unos a los otros, reflejó una vez Michael. Elegimos una luz más suave que nos permita ver con claridad sin que nos ciegue. Y en esa luz más suave descansa la esencia de su historia. Resiliencia para soportar la enfermedad, el escándalo y el peso interminable de las expectativas públicas. Perdón, un padre que aprende a tener paciencia con un hijo, un marido y una mujer que se reconcilian tras la separación. Respeto, la sabiduría de darse espacio mutuamente para volver más fuertes. Y la verdad, no la retorcida verdad de los titulares, sino la callada honestidad de dos personas que nunca dejaron de elegirse la una a la otra. Y así su viaje no termina en espectáculos, sino en algo más raro, el callado coraje de dos personas que eligieron quedarse. No persiguieron la perfección porque sabían que la perfección es una ilusión. En lugar de ello, optaron por la persistencia, por perdonar, por reconstruir, por levantarse juntos, incluso cuando las tormentas los habían derribado. Descubrieron que el amor no se hace en los aplausos de la multitud, sino en el silencio de las cocinas, en el calor de los paseos compartidos, en la paciencia de escuchar cuando es difícil encontrar palabras. Tal vez ese sea su mayor regalo, un recordatorio de que el amor perdura no por ser perfecto, sino por ser fiel. Si su historia ha conmovido alguna vez su corazón, deje un amable homenaje a continuación. No por su fama, sino por la esperanza de que las familias, con todas sus imperfecciones, puedan